campo directamente, o sea, te lo digo, ha sido un trabajo titánico. Sí. ¿Verdad? Desde que en vacaciones el capitán vino y dijo, hey, deberíamos de hacer esto, ¿verdad? No importó que sea vacación, entraron, y eso es la regla del juvenil. Le entraron de lleno. Tenemos actualmente cómo están los minutos de cada equipo, y la regla juvenil cita de la siguiente manera: la participación de los jugadores de categoría sub-20, reserva sub-17 durante el desarrollo del partido con la numeración establecida será opcional, debiendo cumplir al finalizar la temporada regular la cantidad de 1.200 minutos. En caso de no cumplir con los minutos establecidos, el equipo será sancionado con la pérdida de 3 puntos en la tabla general y tabla acumulada para su clasificación. Los clubes podrán alinear 2 o más jugadores sub-20, pero únicamente se contabilizará la suma de 180 minutos por partido. Ojo, el castigo, la sanción de 3 puntos. 3 puntos. ¿Por qué se vuelve importante la regla del juvenil? Porque 3 puntos te clasifican, 3 puntos te colocan en una posición de prioridad para cerrar en casa, o te descienden. 3 puntos te pueden descender, y es importante que se le ponga atención a esto, porque ahora que es una regla novedosa, la forma en la cual vas a acumular los minutos, estoy seguro que los equipos deberían, al menos deberían, de llevar un control similar al que producción hoy nos propone, que debe existir, porque a partir de esto, o 3 puntos se llevan a Copa Centroamericana también, y Copa Centroamericana son más de $100,000, ¿no? Sí. A ver, por eso es tan importante la regla del juvenil y saber llevar el control. Y lo que propone este plan que ha desarrollado, o este control que ha llevado producción, es poder tener muy cuantificado cuáles son los equipos que al cierre del torneo van a estar vinculados con ese inconveniente de tener, de peligrar con 3 puntos. Así es que, por favor, producción, suéltela. Suéltela, DJ. Es esto. A ver, a partir de dónde se arranca con esto. Ustedes ven un promedio ideal de 272.73 minutos. ¿Cómo se saca este promedio ideal? Si hacemos la división de los 1.200 minutos que debe acumular un equipo con juvenil, y tú lo dividís entre las 22 jornadas, te da un promedio por partido de 54.54 minutos. Eso quiere decir que en las 5 jornadas que se han acumulado, si tú multiplicas 5 por 54.54, te da 273.73 minutos. Ese es el promedio que actualmente debería, no es que así tiene que ser, que tiene que jugar 55 minutos como tal, no, es el ideal. Si querés llevar la fiesta en paz, digamos. Si querés llevar la fiesta en paz y no sentirte comprometido al final del torneo. Y luego hemos trazado producción ha trazado ese promedio ideal, esa media, para poder diferenciar cuáles son los equipos que están más o menos en esa media, cuáles son los que están teniendo un rendimiento superlativo en esto, y cuáles son aquellos equipos que desde ya comienzan a verse comprometidos con el tema del juvenil. Por ejemplo, y abajo ustedes ven la cantidad de juveniles que han hecho jugar cada equipo. Por ejemplo, vemos al Inter FA. El Inter FA con 2 juveniles ha sumado 59 minutos. 59 minutos. O sea, a medida tú estás alejándote de los 55 minutos por partido, cada jornada más tú te estás comprometiendo con que cada equipo debería de estar utilizando más a los juveniles. En las 17 jornadas restantes, por ejemplo, el Inter FA debería usar a sus juveniles en un promedio de 67 minutos por partido para poder ponerse en regla. Lleva 59 minutos en total y le restan 1.149 minutos para completar 1.200. Por ejemplo, si nos vamos al otro extremo, que es Platense, que tiene 562 minutos con 5 juveniles jugando, Platense debe utilizarlos ahora ya en un promedio de 38 minutos, cada un juvenil incluso, para poder tener un total de 1.200 minutos. Vale la pena resaltar que en esta jornada 5, Platense, por ejemplo, utilizó 5 juveniles en su alineación y solamente te suman 2, por lo cual en realidad Platense debe estar sumando aproximadamente 580 minutos más o menos, pero le cuentan solamente 562 porque en esa última jornada utilizó más de 2 juveniles. Los equipos que están por la media, va desde, para mí, yo incluyo
a Fuerte San Francisco, desde Fuerte San Francisco a Zacatecoluca, que son aquellos que están, van bien cumpliendo la tarea. Luego tenemos a una alianza que ya tiene 434 y Firpo con 439. Ojo, el tema aquí debemos vincularlo también con el rendimiento en la tabla de posiciones de cada club, porque no te sirve de nada si al final tú tenés que tener un híbrido, ¿verdad? Cuando utilizo un juvenil y que esto al final no me afecte en puntos. Si tú pones eso sobre la balanza en Platense, pues no te está dando tan buenos resultados, ¿no? Tú tenés que encontrar un híbrido en el cual la relación directa entre colocar un juvenil no me afecte tanto en la cantidad de puntos acumulados. Platense en ese sentido no necesariamente sea un equipo exitoso porque pone 5 juveniles, sino que en la tabla no le está alcanzando con la cantidad de juveniles para tener, porque por lo que vemos tiene 3 puntos, ¿no? El caso de Firpo, usted podrá decir, es excelente porque es el segundo lugar con juveniles y su relación es directamente proporcional a los puntos, pero ojo, es solamente un juvenil. Chicharito. Es un juvenil, y por eso vale la pena resaltar el dato que tenemos abajo, ¿no? Un juvenil. ¿Qué pasa si no está Chicharito, no? ¿Qué pasa si no está Chicharito? Esa sería la incógnita, pero creo que hablando de los equipos de abajo, ¿no? Que es lo interesante, que vos te empezás a mirar o a comparar en un igual. Tiene 3 puntos el Inter FA y tiene 3 puntos Platense. Sí. Bueno, ahí sí, los dos teniendo los mismos resultados y uno en algún momento va a estar desesperado porque va a tener que usar sí o sí a los juveniles y probablemente en la recta final del torneo cuando necesites puntos o para clasificar o no quedar mal parado en la tabla acumulada que es la que te lleva al descenso. Sí. Y probablemente en ese momento Platense no tenga que usar obligatoriamente a los juveniles y meta toda la carne al asador en los momentos difíciles que normalmente los grandes soportan o actúan un poco mejor que los chicos que recién empiezan el torneo. Es importante porque ¿cuál es la estrategia que está utilizando cada equipo, no? Sí. Porque, por ejemplo, Platense puede decir, no, yo ahorita quiero salir de este compromiso y al primero. final del torneo, que son más cruciales los partidos, ya no depender de... No depender de eso. En la primera, sí, ojo, viendo esto, casi en la primera vuelta ellos estarían sí, completando con la cuota de juveniles. casi en la primera. Ojo, que también a eso hay que contrastar con el tipo de plantilla que No, tienen, claro, ¿no? claro. Que si le alcanza con los jugadores de experiencia o por necesidad está utilizando a los juveniles. Pero lo que sí podemos decir es que al ritmo que va Inter FA, en los partidos cruciales va a tener que utilizar sí o sí 2 juveniles por partido para sumar 180 minutos y de hecho nos lo decía por acá producción, de ahora en adelante ya su promedio ya no es de 55 minutos, ya ahora su promedio es casi de 70 minutos por partido de cada juvenil, por no haber utilizado en las primeras 5 jornadas ese juvenil que le permita estar más o menos en la media. Y la otra es, que bueno, hoy que hablar de los minutos, y si no la otra es, si necesitas los resultados, empezar a apostarle a tener que sumar de a 3 de forma constante para que si no cumplís con la regla del juvenil, esos 3 puntos que te saquen como castigo no terminen siendo definitorios en la tabla final. Sí. Porque viendo cómo va probablemente tal vez ni siquiera cumpla la media al final del torneo. Ya con estos datos que bien nos ha explicado Manuel y también a todos los que nos están escuchando, nos podemos ir haciendo una idea. Yo creo que salen variantes y varios temas respecto, ya conociendo esto, porque el técnico también tiene que ponerse las pilas. A mí algo que me hace distorsión, que decía Emiliano, creo que el primer partido lo dijiste, ¿no? Porque... Pero se enojaron, ya no lo voy a decir más. ¿Quién se enojó? ¿Quién se enojó? ¿Quién se va a enojar? ¿Los involucrados? Bueno, porque es formando un atleta. Cuando tú escuchas Inter FA, es la fundación formando un atleta. Cuando formas un atleta es que traes a los chicos desde abajo. Ese Desde formativo. Sí. Y es el que menos juveniles ha utilizado. Pero llama la atención, ¿no? ¿Por qué me tocan? ¿Por qué me tocan? Oye, producción, frenando un atleta, dice. No, pero sí, bueno, ahí está. Yo sé que es una estructura nueva y todo lo demás, pero empecé a ver abajo del Inter FA, empecé a ver la reserva y empecé a ver la sub-17, de dónde vienen los jugadores. No vienen de un
proyecto, proceso. Que el proyecto empiece hoy, pero eso no lo dijeron nunca, no lo comunicaron nunca, que ellos empezaban de cero, sino que vienen de hace mucho tiempo trabajando con jóvenes, con un montón de cosas. Entonces ahí está la cuestión. Que por eso es que ese es mi problema, empezar a escudriñar sobre cuestiones que no se ven en la superficie. Entonces después vos haces un comentario como que yo hice el otro día y la gente se enoja porque cree que uno está en contra de un proyecto que aporte a la juventud salvadoreña y uno no está. Es más, si yo trabajo en infanto juvenil, Sí. yo no digo aporto, ¿no? Pero trato de poner mi granito de arena y aplaudo estas situaciones. Pero si vos decís que que aportás a los juveniles y resulta que sos el equipo que está por debajo de la media o el último que ha metido en minutos a los juveniles, entonces parecería que en el discurso hay una distorsión. A ver, ambos, bueno, todos aquí de alguna manera tenemos conocimiento de la formación de atleta. Sí, me está poniendo por acá producción, no sé si lo puedo mostrar en pantalla también, un tuit de Flavio Alvarenga. ¿Qué es la formación de atleta? En los CEO campeones, de del Inter. nivel 4, yo tengo a Santi Guevara. Santi Guevara es el número 1 junior a nivel nacional en ajedrez y juega de marcador central derecho, como Manuel. Es un chico que tiene una proyección, pero eso es un atleta. Es buen alumno, es número 1 junior en infantiles de ajedrez nacional y después creo que es panamericano también número 1. Es un monstruo el Santi. A ver, dice, porque formar juveniles no es hacerlos debutar. 3 horas, nos dice producción de Estoy de acuerdo con él, empezamos bien. La formación inicial es de tempranas edades y existen estañadas madurativas del atleta. Los juveniles que ahora estarán en el equipo mayor, nos vamos a asegurar que puedan competir. La liga te exige 1.200 minutos dentro de 2 años. Seremos el equipo con más juveniles en el equipo mayor. Bueno. O sea, primero es mantener la categoría, creería yo. ¿vea? Escri- Sí. Lo voy a decir en mi inglés que no good looking. Screenshot, por favor, y Sí, guardemos. sí, Y guardemos. ¿Están de acuerdo con esto? Yo creo que tiene sustento. Lo que está diciendo me parece que es lo adecuado. No es solamente hacerlos debutar por hacerlos debutar. La formación inicial desde tempranas edades existe. En esta formación existen etapas de madurez. El tema es ¿qué se está haciendo para propiciar esa madurez del jugador y poder acompañarle para que se gradúe en el equipo de primera división cuando es una institución que está formando atletas tal cual, ¿no? Entonces, yo creo que si todas las herramientas dentro del plantel están puestas al servicio de que dentro de 2 años se hace el equipo con más juveniles, pues yo creería que debería desde ya estar institucionalizada esos caminos, ¿no? Que el jugador que se está formando desde pequeño ya vea ese camino para poder debutar en primera división. Al contrastar esto con la tabla de juveniles que hemos visto, pues probablemente lo que te dice es no tenemos juveniles que estén preparados. Todavía. Eso es lo que pasa, porque si tú ves lo que dice el CEO, en donde hay etapas madurativas de los juveniles, para que cuando debuten estemos asegurados de que pueden competir y así sumar los minutos que exige la liga. Y cuando te vas y contrastas contra la tabla de posiciones, que es esta que tenemos acá, en la tabla de posiciones, la tabla de juveniles, 59 minutos jugados, te dice Inter FA actualmente no cuenta con los juveniles que estén preparados en la etapa de maduración adecuada para jugar arriba, para jugar en la primera división. Entonces, es un equipo que esté propenso a verse comprometido, si sigue así, comprometido a esos 3 puntos que le pueden restar al final de la tabla. Eso te iba a decir. A ver, profe, aquí también es de analizar fríamente, pues, porque yo sé que puedes tener intenciones, pero también hay estatutos, hay reglas de la primera división. Y el Inter es de los equipos que no se pueden dar el lujo, como decía Manuel, de perder esos 3 puntos. Sí, aquí creo yo que es falta de experiencia. Falta de experiencia definitivamente en cómo está manejando esta cuestión Inter FA. Primero porque lo que va a lograr Inter FA, imagínate, de cara al momento que ya se le vuelve obligación incluir
por la cantidad de minutos máximo a los juveniles, sucede que si en este momento no están preparados, imagínate cuando ya llegue el momento en que el equipo va a tener que estar yendo en 2 competiciones, porque es que más o menos análogamente eso le va a tocar al Inter. 2 competiciones, la primera es de sumar puntos que le permitan posicionarse lo más lejos del fondo de la tabla, y la otra competición va a ser de lograr la cantidad de minutos a través de juveniles para que no le resten 3 puntos, que tiene que ver con la competición, que sí es real, por así decirlo. La otra se vuelve una cuestión ya más mental, y decís que en este momento los juveniles no están preparados. Imagínate cuando tengas que someterlos a un estrés doble, porque Sí. ya no podemos fallar. O sea, ya el equipo no puede perder puntos, y además de eso tenemos que jugar con estos jugadores por obligación. Imagínate esas circunstancias. O sea, no sé si, y obviamente eso te muestra que falta de Preocupa, experiencia, preocupa. parte de entendimiento de el proceso de formación. Ya lo decía, adelantaba Emiliano, Platense, por el contrario, tiene lógica en el discurso de decir, bueno, es momento de darle oportunidad a los juveniles, porque además de eso no los expones a quemarlos en este momento. Claro. Los resultados se pueden, no se te pueden dar, y decir vos, hay muchas situaciones por trabajar. Luego el tema del Inter va a ser que algunos resultados se le van a achacar a los juveniles, porque ellos mismos dicen no están preparados, los sometes a un doble estrés. O sea, va fuera de la lógica lo que están trabajando definitivamente, y no es una cuestión ya de opinión, sino que verdaderamente te das cuenta es que se les ha pasado por alto este elemento por el tema de la ambición de querer sumar puntos en las primeras, por no tener un equipo base y meter a la gente de experiencia que te resuelva. Falta de planificación definitivamente. Y porcentualmente es actualmente, digamos, el 23% de los partidos del torneo que se han llevado a cabo, ¿verdad? Donde ya Platense cuenta con más, pero así, rascando la uñita, del 50% de utilizar a los... Si va con esto, o sea, la próxima se puede dar el lujo. Casi el 50%. Casi. Luego Manuela sigue un apunte en términos, habrá que revisar si lo de Platense tiene que ver con el tema del ecosistema, si no tiene la cantidad de un plantel que le permitan tener un equipo base y ir adaptando a los juveniles, o se ve obligado de echar mano de los juveniles. Pero digamos que este segundo punto sea el escenario del Platense, que no tiene todavía un plantel completo para el juvenil irle dando los minutos de acuerdo a una tabla porcentual que le permitan ir sumando puntos y logrando el objetivo. Pero el que Platense en este momento le esté dando minutos a esos juveniles en la segunda vuelta van a ser jugadores un poquito más maduros. Es que por ahí pasa, si vamos Cuando más necesitas, perdón, Claro. Emilio, cuando más necesitas Ya la jugadores presión, maduros, los jugadores en juveniles el ya momento están de expuestos presión. a la presión, es normal, y ya les puedes exigir un poco más. Y ahí el punto en este caso es eso, es no tener historia dentro del fútbol nacional. Platense el año pasado hizo un cambio de entrenador, subió al entrenador de reserva. Y el entrenador, David Hernández. Y el entrenador de reserva subió a 10 jugadores. Lo que pasa que en el torneo pasado no se contabilizaba de la misma forma y no había descenso. Entonces era un riesgo calculado. Entonces esos 10, creo que fueron más de 10, creo que fueron como 12 chicos, porque él en un momento habló y dijo, bueno, si los grandes no quieren responder, no les da el gas o están enojados con mi forma de trabajar, trabajo con los juveniles y he venido trabajando con la reserva. Y le dio, y parte de eso tiene que ver con que estos chicos, la edad de maduración o la edad donde los nervios te hacen cometer muchos errores, la pasaron el torneo pasado y gracias a Dios sin el estrés del descenso. Hoy están rindiendo de una forma diferente. Sí, tener 3 puntos dice que el rendimiento de ellos no es el mejor, pero probablemente tienen ahora para seguir mejorando sin el estrés de los resultados o del debut que ya lo pasaron el torneo pasado. Hablando de Inter, para que no digamos que son todas malas, creo que el problema en este caso, ¿no? y me lo da a mí, es porque yo no soy de la gente que comunica mucho en redes sociales. Y a mí me parece que la cabeza comunica demasiado. Entonces, por eso termina cayendo en un discurso que se contradice por lo que estamos viendo ahora. Pero también ellos vinieron aquí y a mí lo que me deja tranquilo, entre comillas, porque lo que habla de la progresión del proyecto de ellos es que el tipo que está a cargo
de la evolución de los juveniles es alguien que tiene mucha experiencia en juveniles, que conoce el medio local, que viene de afuera y que ha trabajado y trabaja en un país donde saca muchos juveniles y no los tiran a los leones de un día para el otro. Que le mandamos un saludo a Lugo, ¿no? ¿Sí? Que es él. Pero cabal, él probablemente es quien sería el mayor indicado a comunicar en estas situaciones y es lo que se encarga de trabajar. Entonces cada uno, ahí es donde hablamos, cada uno tiene que comunicar lo que le compete. Sí. Ahora, yo agregaría que si el hecho es que los juveniles a este momento no están preparados, iniciaste mal la planificación por cómo presentaste el proyecto. Es que yo me acuerdo de eso, Es que cómo comunicaste. Es que hablaron mucho del tema de los la juveniles. plataforma era darle proyección a jugadores jóvenes. Entonces, entendés la necesidad de reafirmarte en primera, de afianzar la categoría, pero el no darle la oportunidad a juveniles, al menos porcentualmente, de acuerdo a lo que te exigen las bases de competencia, es una contradicción misma de querer mantenerte en la primera división. Por eso pasa la cuestión de comunicar, porque hicieron una presentación muy bonita con un montón de cosas y tal vez a mí, y lo digo personalmente, se me olvidó leer entre líneas y tal vez entre líneas se decía que de entrada iban a tener un proceso de crecimiento que tal vez no tengan los minutos suficientes y de aquí a lo que dice en el tuit de hace 30 minutos, que dentro de 2 años vamos a ver el proyecto. Si lo decía el primer día, hoy no estaríamos diciendo nada. Exacto. Por lo menos yo me callaría la boca y hablaría de el golazo de Militao en Austria. Delimitado. Ahora, solamente para cerrar también el tema, que me parece que para aquellos que están en contra de la regla, ¿no? Yo no estoy en contra de la regla. Para mí, creo que, de hecho, esta metodología a mí me gusta más. A mí me parece muy buena. Más que la del torneo anterior, que era la obligación de 90 minutos, por ejemplo. Mucho más, porque usted hablaba de qué estrategia voy a utilizar. Voy a hacerlo debutar ahorita para que cuando vengan los partidos estresantes, no estresar de más a un joven que no está preparado para eso, sino prepararlo para los partidos en donde él pueda disfrutar. Porque las primeras etapas son para eso, son para disfrutar con la responsabilidad. Ahora, aquí vemos 28, hemos lanzado 28 juveniles, 28 jóvenes que han debutado en primera división gracias a la regla, que algunos ya estarían preparados para debutar aunque no existiera la regla, como el caso de Chicharito, que me parece que es el único que tiene constancia como necesario dentro del equipo titular de todos los que hemos visto. Y Christopher, tal vez, no. Christopher de Alianza, sí, es cierto. Christopher Guardado de Alianza. Ahora bien, aparte de ellos, Steven Vázquez. has perdido, bueno, pero Steven Guerra te referís. Steven Guerra, perdón. Ha perdido minutos, entiendo que también por lesión también en algún momento. El caso de Brian Lobo, que dejó de ser, que lo que representa Chicharito hoy para Firpo era Brian Lobo para Cacahuatica el torneo pasado. Claro. Hoy dejó de ser así de constante cuando llega a Águila, pero Águila lo está manejando bien. Águila está alternando a sus juveniles para poder cumplir. Ricky Villatoro, por ejemplo, no está en esta lista porque dentro de estos 28 porque no ha tenido minutos Ricky Villatoro por su lesión. Entonces, ¿qué te permite esta lista o esta metodología? De repente te encontrás con 30 juveniles que ya tuvieron participación en primera división y que si tú adecuas bien o utilizas bien la regla según la estrategia, que me parece muy bien que haya dicho el profe, según la estrategia, tú tenés 30 jugadores sub-20 que tienen ya la capacidad, que ya están incrustados en la competencia de primera división y que poco a poco pueden comenzar a crecer. De no ser así, podríamos limitar la Liga Nacional a tener cuatro juveniles que podrían tener participación no obligatoria. Probablemente de esos 30 lo podríamos reducir a 4 o 5 si no existiera la regla en la cual te obliga a tener la participación de estos juveniles. Bueno, perfecto, muy bien, felicidades a todo el equipo, la verdad que tremenda investigación y un tema importante. Da para más, fíjate, incluso fíjate el tema de aquí puedes revisar el tema del discurso del entrenador con la práctica, por ejemplo, que entrenadores dicen, no, a mí me gustaría que fuese más opcional que cuando el jugador esté preparado, porque aquí ves que entrenadores han incluido dentro de su 11 más de un juvenil, que quiere decir que ya tienen claridad de ver jóvenes y darles oportunidades e irle rotando en lugar de
solo afianzarse en uno, solo cumplir con lo mínimo y todos esos elementos, por ejemplo. Sí, porque nosotros analizamos en la lista, digamos, lo opuesto, en este caso Platense y Inter, que tienen los mismos puntos, pero si hacemos el mismo análisis con los dos de arriba, a Firpo usó uno solo, pero miren la cantidad, tiene casi el doble de minutos que los 3 juveniles que tenía FAS, que tienen la misma cantidad de puntos. Entonces, tu proyecto se cimenta en otro tipo de jugador o en otro tipo de exigencias también, porque cada uno tiene que defender su propia trinchera. Entonces, yo sí tengo que escoger cuál es el modelo adecuado. Yo me voy, por ejemplo, por los que están más en la media. Por ejemplo, FAS a mí me parece que ha utilizado muy bien sus minutos, porque de repente en el clásico son partidos un poco más estresantes, de otra demanda, que no y ocupó, fue a Santa Rosa de Lima de visita. Quién sabe si sea el mejor escenario para hay jugadores que para mí están preparados, como Montejo, por ejemplo, que me parece que es un marcador muy bueno, que está preparado, pero de repente darle el ecosistema adecuado al chico, ¿no? Vas a jugar como local, con este ambiente tan bonito que está preparando la turba roja, y vas a estar teniendo actuaciones estelares en ese ecosistema, y vamos a ir cuidando tu desarrollo. Lo mismo ha hecho Hércules también, Águila creo que lo está alternando bien. Entonces, para mí, los que están dentro de la media y que tú ves que hay 3 juveniles, 2 juveniles, por lo menos tienen una alternancia y lo van manejando de la mejor manera. A tener una juvenil dependencia, claro, de Chicharito, por ejemplo, ¿no? En este caso con Luis Ángel Firpo, que me parece un caso que, si bien es cierto, está por encima de la media por mucho, solamente es uno. A ver, no, y eso también te lleva al juego, ya que mencionaste a las aderecistas que tenemos ahí, al Santi, a Santi utilizar un Guevara. poco la estadística, porque es importante para ver a futuro y cómo le van a sus equipos y cómo van utilizando los juveniles. Y esto